Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 51. Hoy estamos en la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulos 3, 4 y 5. El capítulo 3 sigue el discurso de Pablo sobre la necia aplicación de la ley a los que han recibido el Evangelio de la gracia mediante la fe. Comienza con la declaración de la insensatez de los Gálatas al recibir las enseñanzas de los judaizantes en particular. Noten el uso de la crucifixión de Jesús en el primer verso. Esto relata directamente a los últimos versos del previo capítulo, en el cual Pablo dice estar crucificado juntamente con Cristo. Su punto en mencionarlo aquí es que los Gálatas tuvieron también la oportunidad de conocer el significado de la crucifixión de Cristo. Al recibir la imposición de la ley, estuvieran negando la eficacia de la crucifixión de Cristo, implicando por la ley que eran necesarias las obras de los creyentes para la justificación. Pablo les pregunta si su recepción del Espíritu Santo fue mediante la ley o mediante la fe. Aparentemente las obras del Espíritu Santo en las iglesias de Galacia eran reconocidas por Pablo y su insistencia es que el Espíritu fue recibido por fe y no por las obras de la ley. Por lo tanto, era una necedad de parte de los Gálatas abandonar el camino de la fe para volver a las obras. El verso 5 contiene otra pregunta retórica en cuanto a la administración del Espíritu Santo entre los Gálatas. De nuevo, Pablo indica que la obra del Espíritu entre los Gálatas era por la fe y no por las obras de la ley. Luego, utiliza el ejemplo de Abraham, diciendo que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Noten las palabras de Pablo en cuanto a Abraham. Primeramente, hace referencia a los hijos de Abraham, un término utilizado frecuentemente por los judíos. Pablo menciona que los verdaderos hijos de Abraham no lo son por su sometimiento a la ley, sino por su fe. Segundo, noten que Pablo menciona la predicación del Evangelio a los gentiles desde la promesa de Dios a Abraham, cuando Dios le dice que en él serían bendecidos todos los pueblos de la tierra. Siendo que solo los judíos custodiaban la ley, los gentiles tendrían que entrar en la bendición de Abraham mediante la fe. El verso 10 utiliza una referencia de Deuteronomio capítulo 27, verso 26, donde Moisés indica que todo el que no confirmara las palabras de la ley quedaría bajo maldición. Sabiendo que ninguno puede confirmar las palabras de la ley o cumplirlas, todos los que se sujetan a la ley, según Pablo, se sujetan a maldición. Santiago en su epístola comparte este sentir de Pablo sobre la ley. Pablo reitera en el verso 11 que ninguno es justificado por la ley y cita a Habacuc capítulo 2 verso 4, el justo por la fe vivirá. El verso 12 utiliza Levítico 18:5 para decir que los que se sujetan a la ley necesariamente tienen que hacer lo que está en ellos si desean vivir. Esto de nuevo llama atención a la maldición de la ley. Ahora, noten el uso de maldición en el verso 13. Cristo estuvo sujeto a la ley. Es quien único pudo cumplir la ley al pie de la letra y por lo tanto no cayó bajo la maldición de la ley, excepto en su muerte, ya que Deuteronomio 21:23 dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Al hacerse maldición por nosotros, Cristo nos libró de la maldición de la ley, abriendo el camino de la fe para que el evangelio y la salvación llegaran a los gentiles. En los versos 15 al 18, Pablo trata con los términos del pacto de Dios con Abraham, cual vino, como explica Pablo y el Antiguo Testamento, 430 años antes de la ley. La promesa de Dios a Abraham, cual Pablo menciona aquí, fue hecha en Génesis 15 como un pacto incondicional. En cuanto a la simiente referenciada como Cristo, puedes leer la genealogía en el libro de Mateo capítulo 1 para ver cómo Cristo es mencionado como la simiente de Abraham. Pablo argumenta que los judíos no tenían exclusividad a la promesa de Abraham, ya que el pueblo judío vino a existencia bajo otro pacto, la ley, cual no abrogaba la promesa de Dios a Abraham. Si los judíos eran hijos de Dios por la ley y la promesa de Dios a Abraham era invalidada. Pero dice Pablo, este no es el caso, sino que todos los que son de fe vienen a ser herederos de la promesa de Dios a Abraham. Pablo termina el capítulo describiendo cuál era el propósito de la ley. Noten cómo Pablo describe la función de la ley en el contexto de la fe en Cristo. El propósito de la ley era la identificación del pecado, de modo que los hombres reconocieran que no había justificación.
Noten que la ley fue dada por un mediador cual intercede por muchos. El motivo de la ley entonces era de servir como un tutor cual instruyera al hombre en cuanto a lo que es el pecado y su necesidad de justificación. Como la ley no puede justificar en sí, nos dirigió a Cristo, revelando el misterio de la justificación mediante la fe en Jesús. Los que han creído en el Señor y han sido bautizados en Cristo, dice Pablo, se han revestido de Cristo, de modo que ya no existe griego ni judío, ni ninguna otra distinción, sino hijos de la promesa. El capítulo 4 entonces sigue el pensamiento de ser heredero de la promesa. Pablo dice que mientras el heredero es niño, menor de edad, está bajo tutores y curadores. Esto es lo que acaba de explicar como la función de la ley en el capítulo 3. Dado la inmadurez de los creyentes en cuanto a la fe, la ley vino a ser necesaria como tutor, hasta que la fe en Cristo fuera manifiesta, de modo que ya no era necesario la tutoría de la ley. Noten el énfasis de Pablo durante estos dos capítulos sobre la recepción del Espíritu Santo. Pablo ha mencionado la obra del Espíritu Santo entre los Gálatas, obrando maravillas, en el capítulo 3, verso 5. Aquí menciona la obra del Espíritu Santo en afirmar a los creyentes como hijos, llamándolo Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba es un término hebreo de afecto hacia un padre. Noten que Pablo menciona que Jesús nació bajo la ley para redimirnos de la ley. Explica cómo la ley nos mantenía en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, alude a la facilidad del pecar. Habiendo sido redimidos y llenos del Espíritu Santo, ya no somos esclavos, sino hijos con todos los privilegios de herederos. En los versos 8 al 11, Pablo asemeja regresar a la ley, o en este caso sujetarse por primera vez a la ley, los Gálatas eran en gran parte gentiles, a volver al servicio de los dioses ajenos y los ídolos. Pablo está explicando que los Gálatas ya habían entendido que los ídolos y dioses ajenos no eran verdaderos y por lo tanto no regresarían a ellos. No obstante, ahora se veían prestos para volver a la ley, cual Pablo describe como algo rudimentario. Noten que el verso 11 indica que Pablo haya trabajado entre los Gálatas quienes recibieron la epístola, confirmando la teoría del sur de Gálata. Los versos 12 al 18 tratan específicamente acerca del ministerio de Pablo en Gálatas, lo cual parece ser el tiempo mencionado en Hechos 16, aunque no aparece su enfermedad en la historia de los Hechos. Ya hemos mencionado la posibilidad de que esta epístola incluyera la región del norte de Galacia, lo cual no tendría sentido con la inclusión de esta anécdota personal. Al mencionar que predicó el Evangelio en Galacia por motivo de su enfermedad, parece indicar que él se tuvo que detener en Galacia por recuperar de una enfermedad. De otro modo, hubiera seguido de pronto por la región sin anunciar el Evangelio. La mención de Pablo en el verso 10 de que los Gálatas guardaban los días, meses y tiempos es en referencia a los días sacros de la ley, o sea, la celebración de las fiestas solemnes de la ley. Indica que los Gálatas estaban practicando de lleno el judaísmo dentro de los confines de su cristianismo. Tal es el caso que Pablo dice en el verso 19 que volvía a sufrir dolores de parto por ellos, llamándolos hijitos. Su punto era que tendría que predicar el evangelio de nuevo a los Gálatas con tanto de que pudieran volver a la fe. Pablo termina el capítulo entonces con una alegoría de Sara y Agar, las madres de los dos hijos prominentes de Abraham, Ismael e Isaac. Ismael vino primero y fue nacido de la esclava. Pablo asemeja a Agar a la ley y sus hijos a Ismael. Isaac le nació de su esposa Sara, quien era libre, y Pablo le asemeja con la fe. Los que son nacidos de fe son semejantes a Isaac, heredero de la promesa. En el cuento histórico de Sara y Agar, Sara protesta que el hijo de Agar, Ismael, no sería heredero con su hijo Isaac. De tal manera, Pablo describe que los que han sido hijos de la ley no serán herederos con los que son hijos de la fe. De nuevo menciona la ley como esclavitud y la fe como libertad. El capítulo 5 incluye el final del discurso sobre la ley y la libertad. Parece ser que Pablo no estaba al tanto de quienes habían promulgado el mensaje de los judaizantes entre los Gálatas. En contraste a sus epístolas a los Corintios, donde identificaba individuos específicos, Pablo simplemente pregunta quiénes serían los responsables de desviar a los Gálatas de la verdad. Recuerda a los que se circuncidan que tendrán que sujetarse de llenos a la ley. Vuelve y repite que en la fe no hay circuncisión ni incircuncisión.
Noten en el verso 4 la referencia a caer de la gracia. Para Pablo, caer de la gracia no consistía en pecar, sino en volver al pensamiento de que las obras de la ley podían justificar. Reitera que la justificación proviene de la fe en Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. No es algo que podemos ganar por nosotros mismos. El verso 9 vuelve a utilizar una frase conocida diciendo que un poco de levadura leuda toda la masa. Esto Pablo lo dice con respecto a los judaizantes, quienes también desean que se mutilasen ellos mismos en el verso 12. Los versos 13 al 15 parecen indicar que la ley estaba prestándose entre los gálatas para pleitos y contiendas. Pablo les amonesta a amarse los unos a los otros como para no destruirse los unos a los otros. A la vez, Pablo menciona que toda la ley se cumple en el mandamiento de amar al prójimo. El capítulo termina con la consideración de las respectivas manifestaciones de la carne y el espíritu. Pablo menciona las obras de la carne dando una lista preliminar en los versos 19 al 21. Su mención de estas cosas tiende a sugerir que los gálatas habían regresado a su práctica de tales cosas, pensando que las obras de la ley pudieran justificarlos luego de sus acciones. Al final del verso 21, Pablo les repite que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los versos 22 y 23 mencionan el fruto del Espíritu. Los 9 atributos del fruto mencionado en este capítulo parecen ser distintos a los dones del Espíritu mencionado en la primera epístola de Pablo a los Corintios. En esta lista, la palabra utilizada para fruto, karpos en el griego, es indicativo de la habilidad del creyente a asir del fruto, mientras que los dones del Espíritu son repartidos por el Espíritu según Él escoge repartirlos. El fruto del Espíritu está disponible para todo quien desea asirlo. El capítulo termina con una amonestación a la paz entre los hermanos, no utilizando su justicia como motivo de vanidad ni envidia. El verso 25 es una amonestación para practicar lo que predicaban. Si profesaban vivir por el Espíritu, debían también andar por el Espíritu. Eso han sido los capítulos 3, 4 y 5 de la epístola de Pablo a los Gálatas. Espero les sea de provecho. Nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga.